Bien, este tercer vídeo sobre la relación entre digestivo y ejercicio es sobre la absorción de nutrientes. Parece de perogrullo que todos los nutrientes son aportados por la función digestiva. Entonces, pero previamente el aparato digestivo pues, ha degradado las biomoléculas a sus componentes más sencillos, que son de los carbohidratos, los monosacáridos, de los lípidos, triglicéridos, colesterol y fosfolípidos, y de las proteínas, los aminoácidos. Aquí está pues un dibujo de donde tenemos fundamentalmente cada uno de los nutrientes, carbohidratos, lípidos y vitaminas. Bien, los pasos previos a la absorción de carbohidratos, pues primero se tienen que degradar de tal manera que en los cuales aparezcan solo en el intestino delgado monosacáridos para su absorción intestinal y fibra, que no es absorbible, pero que sin embargo es esencial para la existencia y para la alimentación, digamos, de la microbiota del colon. Por tanto, el resultado de todas las acciones que son sometidas los carbohidratos por los enzimas digestivos, que son liberadas por las secreciones salival, pancreática y las de la propia mucosa intestinal, pues se, se obtienen exosas, es decir, monosacáridos de 6 carbonos, como son principalmente la glucosa, la galactosa, la maltosa y la fructosa, maltotriosa, que son de 3 carbonos que tienen fundamentalmente maltosa, y lo que se conoce con el nombre de dextrinas, que no son nada más que uniones de glucosa procedente de la degradación del almidón y que tiene como componentes pues, la maltodextrina, la dextrina límite, cuyo número variable de glucosas está entre 4 y 60 y tiene un bajo contenido en maltosa. Y las ciclodextrinas. Bien, el mecanismo de absorción ya lo hemos de alguna manera citado en el otro vídeo anterior y está ligado obviamente a la absorción de sal, ¿no? Y entonces, pues bueno, tiene tanto para la glucosa como para la galactosa, tiene un mecanismo transcelular y para la fructosa también. Bien, como hemos dicho, estas exosas están acopladas al transporte de sodio para la glucosa y galactosa, pero sin embargo sin cotransporte para la fructosa que se conozca. El paso del enterocito a la sangre se realiza a través de un transportador que se conoce con el nombre de GLUT, muy conocido para la glucosa y galactosa y menos conocido para la fructosa. Claro, pero todo tiene que tener un límite. El límite de absorción pues viene a ser de 50 a 100 gramos por hora, porque se produce aquí, como hemos visto, una disminución en la velocidad de absorción de la glucosa, aunque se siga absorbiendo, y cierto grado de saturación de la vía transcelular en el borde apical, es decir, en el borde, digamos, con los bordes flexionados, por decirlo así. Bien, de tal manera que a mayor concentración de glucosa en la luz, aumenta el número de moléculas que se puede unir al transportador en el borde apical y por tanto saturarlo. Esa sería un poco la explicación por las cuales una concentración elevada de glucosa en las bebidas disminuye su velocidad de absorción. Bien, ¿el objetivo cuál es? Prevenir la preglucemia. Entonces, en conclusión, no hay que incrementar la concentración de glucosa en la bebida a más allá del límite que tiene estos carbohidratos para la absorción. Los pasos previos para la absorción de proteínas, pues que las proteínas que se ingieren, que es mucho mayor que los requerimientos de 70 a 100 gramos por día, más las proteínas endógenas, es decir, que sintetiza el propio aparato digestivo, ¿no? Que son nada despreciable porque es más allá, en algunos casos, del 50% de las proteínas totales. Bien, el resultado de la acción de las enzimas digestivas en el estómago, en el
páncreas o liberadas por el páncreas, mejor dicho, y las enzimas que están en la pared intestinal conducen a la liberación de los elementos, no los más sencillos, que serían los aminoácidos, pero sí, bueno, aminoácidos también, pero en forma de dos o tres aminoácidos, dipéptidos o tripéptidos. Entonces, cuando se produce la activación en los enterocitos, se produce básicamente la absorción de aminoácidos solo. Por lo tanto, y dentro de la célula se pueden transformar en dipéptidos y tripéptidos. Y los aminoácidos, pues por una absorción, digamos, normal, por decirlo así. Entonces, que en definitiva, por el intestino delgado se absorben aminoácidos. Bien. ¿Cómo se produce la absorción de aminoácidos? La absorción de proteínas completas solo ocurre en el recién nacido por razones muy fáciles de entender, que es a través de ellas se traslada la inmunidad de la madre hacia el bebé, pero que luego pues, no se ha demostrado que se haya absorción de proteínas. Absorción de péptidos pequeños de 2 a 4 aminoácidos, pues por vía transcelular. Luego ya adentro se convierten en aminoácidos y pasan la absorción mediante el sodio. Absorción de los aminoácidos también por vía transcelular, es decir, que hay un transportador aquí en la membrana, apical que traslada los aminoácidos al interior de las células y de ahí se han descrito hasta 6 transportadores bidireccionales, es decir, que lo puede hacer en los dos sentidos, desde la sangre hacia los enterocitos o al revés. Bien, los límites de absorción, pues hay poca justificación, porque es cierto que a mayor concentración de aminoácidos en la luz intestinal, mayor probabilidad de saturación de los mecanismos de transporte. El segundo factor es muy importante, la especificidad para los aminoácidos, puesto que hay diferentes tipos de aminoácidos, digamos, polares y no polares, con carga negativa o carga positiva, y claro, eso depende de la actividad de los transportadores por la vía transcelular y luego pues la presencia de otros nutrientes y hormonas en el intestino delgado. La máxima capacidad de absorción estimada pues viene a ser de 1,5 a 2 gramos por kilogramo de peso. Bien, entonces aquí tenemos una gráfica en la cual se ve la concentración de aminoácidos en milimoles por litro y el tiempo después de la comida. Entonces aquí se alcanza el máximo, por ejemplo, pues eso, aproximadamente casi a las 2 horas de la comida se aparece la máxima capacidad de absorción y luego a partir de ahí va enlenteciendo la velocidad de absorción de los aminoácidos. Y esto es importante, pues sí, sí es importante porque la suplementación de aminoácidos pues está casi a la orden del día, ¿no? Entonces, aumento de la ingesta de proteínas por encima de las cantidades recomendadas, pues bueno, pues habría que verlo, ¿no? Pero parece ser que obviamente al mayor necesidades, pues sí sería aumentar la ingesta en determinados deportes, no en todos, como ya hemos referido en alguna ocasión. Para que no supere ese límite, pues lo suyo sería una distribución a lo largo del día, de tal manera que consigamos una concentración digamos, en el plasma lo más grande posible, a no superar ese límite de absorción. En segundo lugar, digamos, consumir proteínas de alto valor biológico, ya sea animal o vegetal, y que sea rica en aminoácidos esenciales. Y luego un factor muy condicionante, pues es el factor individual en cuanto a la edad, el sexo, el nivel de actividad física, la composición corporal y la salud que ese sujeto tenga. La estimación en función de todo lo anterior es que pues, como alcanzan su máximo entre 1 y 3 horas después de una comida y luego disminuyen
gradualmente a lo largo de las siguientes 4 o 6 horas, como hemos expuesto en el anterior, digamos, figura, ¿no? Entonces, claro, por eso lo de la distribución, digamos, a lo largo del día, es decir, varias ingestas para nunca, es decir, no tomárselas todas de golpe como si fuéramos Popeye, ¿no? Sino tomárselas para que evitar de alguna manera superar el límite de absorción. Bien, el siguiente, digamos, nutriente, pues son los lípidos. Aquí tenemos un problema considerable, pero que bueno, que la naturaleza lo ha superado con creces, que es que no son solubles en agua. Por tanto, lo primero que hay que hacer es emulsionar. Emulsionar, que consiste en hacer una especie de interfase entre el agua y el aceite. Y esa interfaz entre el agua y el aceite, pues es lo que muchas veces se hace en la cocina, ¿no? De tal manera que se forman unos componentes en los cuales en el interior están los lípidos de la dieta y en el exterior pues hay capas de componentes solubles como carbohidratos, minerales y proteínas. ¿Cuáles son los principales contenidos? Con diferencia, el 90% son triglicéridos. Luego, en menor proporción, los colesterol y los fosfolípidos, que cada uno tiene un 5%. Además, otros componentes, como son sales biliares, y en menor cuantía, pues carbohidratos y minerales. El siguiente proceso es que hay que recubrir esas gotitas de emulsión de grasa por lípidos de membrana, proteínas y polisacáridos de la dieta y productos liberados por las lipasas. Y ese recubrimiento conduce a lo que se forma, el tercer y último paso, que es la formación de unas estructuras conocidas con el nombre de micelas, el nombre más o vesículas. Entonces, las gotitas de emulsión se transforman en vesículas con diferentes láminas y esa vesícula al final va perdiendo las láminas y se queda solo con una y entran las sales biliares en los dos procesos, en la transformación de vesículas con diversas láminas a vesículas unilaminares y luego sigue entrando sales biliares para hacerlas solubles y ser posible su absorción por parte del intestino delgado. Bien, una vez que ya tenemos las micelas, constituidas, ya hemos dicho, por colesterol, ácido graso de cadena larga y fosfolípidos, pasan al interior de la célula intestinal, el enterocito, de tal manera que se liberan triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. La célula intestinal lo que hace es transformar esas moléculas en unas estructuras denominadas kilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad. Bien, y por parte, los ácidos grasos de cadena corta, pues entran directamente por el borde apical y de ahí pasan a la sangre. La diferencia estriba en que mientras que los ácidos grasos de cadena corta pasan directamente a la sangre y de ahí al hígado, los kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad pasan al torrente, a la circulación linfática, de la circulación linfática a la circulación venosa y de la circulación venosa a la circulación arterial para ser repartidos. Bien, finalmente, pues otros nutrientes muy importantes son las vitaminas, ¿no? Entonces, las vitaminas liposolubles, pues bueno, pues se absorben de forma similar a como lo hacen los lípidos, ¿no? Siguen los mismos procesos de absorción y transporte de los lípidos. Y la eficiencia de absorción, pues bueno, no es 100%, es decir, viene a ser entre el 50 y el 80% para las vitaminas A, D y K y, y solo del 2 al 3% para la vitamina E, la otra del grupo de vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles, fundamentalmente las del grupo B, pues el ácido fólico y la colbalamina, es decir, la vitamina B9 y la vitamina B12, se absorben por vía transcelular por un complejo mecanismo aún por describir completamente. Mientras que la colbalamina pues se absorbe también por vía transcelular por un mecanismo complejo que también falta por describir y fundamentalmente en el hígado. Y la vitamina C, o ácido ascórbico, se absorbe en el Y1 por vía transcelular también por un mecanismo complejo. Es decir,
que en suma es bastante desconocido el mecanismo de absorción, sobre todo de los mecanismos de las vitaminas hidrosolubles. Y para finalizar, pues poner esta figura en la cual lo que intenta mostrar es la percepción que tienen los deportistas o la necesidad, si se quiere, de suplementar con vitaminas la alimentación normal. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la suplementación de diferentes vitaminas en diferentes deportes, resistencia, fuerza y deportes de equipo. Aquí se pone el porcentaje, digamos, normal que se tiene de, por decirlo así, por las normas dietéticas, ¿no? Y en todos los casos, casi todos los deportes determinan que el nivel de ingesta de vitaminas tiene que ser superior. En algunos casos muy superior y en otros casos muy superior, como ocurre aquí, en esta vitamina y como ocurre en esta otra o en esta otra. Es decir, que ya el deportista ya percibe como una necesidad imperiosa el suplemento de vitaminas. Bueno, pues entonces en principio, como los mecanismos a priori no son tan completamente conocidos, pues podríamos decir que es válida esa percepción o esa necesidad que tienen los deportistas.